Vamos a ver conceptos de árboles. Estos conceptos aplican a los diferentes tipos de árboles, no únicamente a los más comunes que son los árboles binarios. Primero vamos a ver un poco de lo que es la terminología de un árbol. El concepto de árbol se basa en imaginarnos una estructura que tiene una forma similar a un árbol en la vida normal. La diferencia es que en un árbol, en el mundo natural, la raíz está en la parte de abajo y en una estructura, por facilidad en su representación, la raíz se pone en la parte de arriba, de manera que puede ir creciendo hacia abajo. Digo, eso es solamente por cuestión de concepto, por cuestión de representación visual. Entonces, de acuerdo al diagrama que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, la letra A, lo que tenemos en la parte superior, en la parte del centro, se le llama nodo raíz. Cada uno de esos cuadros que tenemos en la estructura es un nodo. Aquí el concepto de nodo es el mismo concepto que se maneja en una lista enlazada, que se maneja en las estructuras que son dinámicas, es decir, es un elemento que contiene, además de cierta información, tiene una manera de llegar a otros elementos del mismo tipo. En este caso, el nodo que tenemos como nodo raíz puede llegar a otros nodos que serían en su nivel inferior inmediato, serían sus hijos. Por eso, si nos vamos, por ejemplo, a ver el nodo B, podemos ver que el nodo B tiene dos nodos en la parte de abajo, el nodo D y el nodo E, los cuales se les llaman nodos hijos, y en este caso, el nodo B es el nodo padre del nodo D y del nodo E. Al igual que en la vida real de las personas, también existen los conceptos de primos, sobrinos. En este caso, C es, bueno, ahí hay un error. C no es primo de B, C es hermano de B. F sería primo de E. D, J, G, H, K, que son todos los nodos que están en el extremo del árbol, se le llaman nodos externos u hojas. La característica que tiene un nodo externo o una hoja es que no tienen hijos. Cualquier nodo que no tenga hijos se le considera una hoja. En un árbol real sería el extremo de una rama. Por lo tanto, todo lo que está entre la raíz y una hoja se le considera una rama. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que el árbol que tiene la raíz A, tenemos dos ramas. Una rama que empieza en el nodo B y otra rama que empieza en el nodo C. Todos los nodos que no son los nodos externos, es decir, que tienen hijos, se les llaman nodos internos. Entonces, por ejemplo, de nodos internos tenemos la letra A, la letra B, la letra C, la letra E y la letra H, porque son nodos que tienen hijos. Cuando hablamos de la profundidad, estamos hablando del nivel en que se encuentra un nodo. Entonces aquí, en el ejemplo, tenemos nosotros el nodo E, tiene una profundidad de 2. Si tomamos la raíz como un nivel 0, en el nivel 1 tenemos la B y la C, y en el nivel 2 tenemos la D, la E, la F, la G y la H. Otro concepto que tenemos que tener es el concepto de altura. La altura del árbol es 3. ¿Por qué la altura es 3? Porque el primer nivel es el nivel 0, entonces el nivel más alto es el nivel 3, contando cualquiera de las ramas. Por eso la altura del árbol es 3. La altura también la podemos sacar de una rama en particular. En este caso, las dos ramas tienen la misma altura, pero podemos tener el caso que una rama sea más alta que la otra. Y esa altura la da el nivel de su nodo más bajo. Otro concepto es el grado. El grado de un nodo es la cantidad de hijos que tiene. Por ejemplo, el nodo B, que tiene 2 hijos, su grado es 2. El nodo C, que tiene 3 hijos, su grado es 3. Cuando nosotros hablamos de ciertos tipos ya específicos de árboles, los más comunes que se llaman árboles binarios, es por la cantidad de hijos que puede tener un nodo.
Por ejemplo, en un árbol binario, la cantidad máxima que puede tener de hijos un nodo son 2. Por eso viene el nombre de árbol binario. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un árbol ordenado? Cuando hablamos de un árbol ordenado, quiere decir que el hijo de cada nodo está ordenado. Normalmente cuando hablamos de árboles ordenados, siempre nos referimos a árboles binarios, árboles que tienen solamente a lo mucho 2 hijos. Y el orden en un árbol ordenado es que siempre el hijo del lado izquierdo es menor que la raíz y el hijo del lado derecho es mayor que la raíz. Entonces, vamos a ver posteriormente un ejemplo con valores para que podamos identificar esta parte. Como mencionamos anteriormente, un árbol binario es un árbol ordenado con todos los nodos internos de grado 2, es decir, que sus nodos tienen 2 hijos. Podemos tener el caso de que algún nodo tenga un solo hijo y pues sigue siendo un árbol binario, siempre y cuando el número mayor de hijos que puede tener el nodo son 2. Si nosotros vemos la definición de un árbol binario de forma recursiva, quiere decir que un árbol binario es un nodo externo o una hoja, o un nodo interno que sería la raíz, y 2 árboles binarios, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. De esta manera, si nosotros definimos que un árbol binario es un nodo interno que sería la raíz y 2 árboles binarios, el mismo árbol binario por sí mismo quiere decir que cualquier porción del árbol que yo tome, lo que tenga como el nodo superior va a ser la raíz y lo que tenga hacia abajo van a ser los hijos o van a ser igual subárboles binarios. Viéndolo como una estructura de datos, nosotros partimos del concepto de que cada uno de los elementos del árbol es un nodo. Independientemente de que sea un nodo interno o un nodo externo, es un nodo. En un nodo, ¿qué cosas podemos tener? Primeramente tenemos un elemento. El elemento es lo que estamos almacenando. No olvidemos que al ser una estructura de datos, la función principal es almacenar algo conservando cierta organización y con ciertas operaciones, yéndonos a la definición de lo que es una estructura de datos. Entonces tenemos un elemento. Este elemento, en el caso de la programación orientada a objetos, puede ser cualquier clase o puede ser un tipo primitivo, o sea, no hay ningún problema, se puede ser cualquiera de las dos cosas. Podemos tener, aunque esto es opcional, un apuntador hacia el nodo padre. Eso es opcional, no todas las representaciones de los nodos tienen conectores o apuntadores hacia el padre. De hecho, la mayoría de las implementaciones no tienen conexiones hacia el padre. Tenemos un nodo que sería el hijo izquierdo, que normalmente se le representa con una L de left, y un nodo que sería nuestro hijo derecho, que regularmente se le representa con una R de right. Entonces, todos los nodos vamos a tener 2 apuntadores, uno hacia mi hijo izquierdo, otro hacia mi hijo derecho. Y adicionalmente, esos nodos pueden tener un apuntador hacia el padre. Como les comento, esa parte es opcional. ¿Para qué me van a servir esos apuntadores? Para poder llegar y hacer un recorrido en todos los nodos. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos la representación esquemática de mi árbol, donde tenemos un nodo B, que el nodo B es la raíz. Tenemos el nodo A como su hijo izquierdo de esa raíz. Luego tenemos un nodo D como su hijo derecho, que a su vez el nodo D tiene un hijo que es C y tiene otro hijo que es E. Si nos fijamos, el árbol respeta la estructura de ser un árbol ordenado, es decir, el lado izquierdo de mis nodos siempre son menores que la raíz y mi lado derecho, los hijos siempre son mayores que mi raíz. Mi raíz es B, mi nodo del lado izquierdo es A, la A es menor que B. Mi raíz, que es B, mi nodo del lado derecho, que es D, es mayor que B. Pero a su vez, el nodo izquierdo de D, que es la C, es menor que D, pero sigue siendo mayor que B. Esta característica de ordenación se debe de cumplir en cualquier parte del árbol. Y bueno, el nodo E es mi hijo derecho de D y claro, es mayor que D. Del lado derecho podemos ver cómo se representarían estos nodos utilizando los apuntadores. En mi nodo B tengo un apuntador que es el del lado izquierdo que apunta hacia mi nodo A
y tengo un apuntador del lado derecho que apunta hacia mi nodo D. Mi nodo D tiene un apuntador del lado izquierdo que apunta hacia el nodo C y tiene un apuntador hacia el lado derecho que apunta hacia mi nodo E. Adicionalmente, como lo comentamos de forma opcional, cada uno de los nodos tiene un apuntador hacia el padre. Tenemos diferentes usos para los árboles binarios. Los árboles binarios se utilizan para diferentes cosas, entre ellas hacer una búsqueda muy eficiente de datos, que posteriormente lo veremos en la parte de búsquedas en árboles binarios. Otro ejemplo de los árboles no necesariamente binarios es representar expresiones aritméticas. En el caso de una representación de una expresión aritmética, nuestros nodos internos siempre van a ser los operadores y nuestros nodos externos van a ser los operandos. Es decir, si yo estoy representando una expresión, por ejemplo, 2 por A menos 1 más 3 más B, nosotros vamos a tener, al igual que lo hacemos manualmente, entre paréntesis, estamos dando qué operador tiene precedencia sobre otro. En este caso tenemos un 3 por B, tenemos un A menos 1. El A menos 1 lo tenemos representado en la rama izquierda del árbol, en la parte inferior. Tenemos como el operador el signo de menos y tenemos como los operandos la A y el 1. Ese nodo, al momento que ya se obtiene un resultado, me sirve como nodo para mi otro operador, que en este caso es el signo de por, que tiene como operando el número 2. Del lado derecho tenemos 3 por B, donde 3 y B son los operandos y el símbolo de multiplicación es mi operador. Al momento que ya tenemos ese resultado, junto con el resultado de mi rama izquierda, entonces aplicamos el siguiente operador, en este caso sería el signo de más. Si se fijan, siempre se respeta la misma estructura. Si nosotros consideráramos ya los resultados de las operaciones que tenemos entre paréntesis, el nodo izquierdo del signo más sería una hoja ya, con un valor. El nodo derecho del signo más sería otra hoja, con otro valor. Son operandos. Y mi signo de más sigue siendo mi operador. Y en ese momento nosotros ya podríamos obtener un resultado. Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar una expresión aritmética. Podríamos utilizar también un árbol binario para hacer lo que se le llama un árbol de decisión. Un árbol de decisión puede diferenciar entre diferentes elementos y llegar a un resultado. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo un árbol de decisión para ver qué es lo que vamos a cenar o qué es lo que vamos a comer algún día de la semana. En el árbol de decisión, nuestros nodos internos son las preguntas, que siempre se van a responder con un sí o un no. Y nuestros nodos externos siempre va a ser las decisiones. Entonces, si empezamos desde la raíz, la primera pregunta sería, ¿queremos comida rápida? Y tenemos dos opciones, la respuesta verdadera y la respuesta falsa, o el sí y el no. Entonces, si la respuesta es sí, me voy por el lado izquierdo, si la respuesta es no, me voy por el lado derecho. Entonces, si es comida rápida y digo que sí, la siguiente pregunta es, ¿qué tal café? Entonces, igual, si decimos que sí, entonces ya llegamos a la parte de las decisiones, que serían las opciones posibles. Nomás tenemos ahí la opción, por ejemplo, de, bueno, Starbucks, el lado derecho, que decía, ¿sabes qué? No quiero café. Ah, bueno, crepas sería la otra decisión. Si nos vamos del lado derecho de comida cara, que no quiero comida cara, digo, perdón, no quiero comida rápida, entonces digo, ¿sabes qué? ¿Quiero que la cuenta salga muy cara? Sí. Ah, bueno, vete al asador Castellanos. Ah, ¿sabes que no quiero que la cuenta sea cara? Entonces vete a la terraza. De esta forma es como se construyen muchos sistemas, por ejemplo, para hacer un análisis rápido de un problema en un auto, de manera que un mecánico o una persona pueda decir, a ver, el auto no enciende, no, sí enciende, ok, entonces me voy a hacer otra pregunta. No, el auto no enciende. Siguiente pregunta, ¿tiene gasolina? Sí tiene gasolina. Ah, bueno, siguiente pregunta, ya sabemos que sí tiene gasolina. Conforme vas avanzando en el árbol, vas descartando todas las otras opciones. Por lo tanto, encontrar una solución se convierte en una búsqueda muy rápida, ya que solamente vamos a considerar una pregunta por cada nivel del árbol.
Cuando nosotros tenemos árboles, sin importar el tipo de árboles, se le llaman recorridos. Los recorridos es la manera en que yo voy a ir tocando cada uno de los nodos de mi árbol y voy a obtener. Solamente existen 3 tipos de recorridos. Vamos a ver en estos 3. Con fines de nomenclatura y que sean raíz o que sea root. Siempre los recorridos por esas 3 letras y lo único que vamos a cambiar es la posición de la raíz. El primer recorrido, que sería el recorrido que se llama in order, tenemos que recorremos el lado izquierdo, la raíz y el lado derecho. El recorrido que se llama post order, recorremos el lado izquierdo, el lado derecho y después la raíz. Y el recorrido que se llama pre-order, recorremos primero la raíz, después el lado izquierdo y después el lado derecho. Las primeras letras del tipo de recorrido es lo que nos dice la posición de la raíz. Por ejemplo, in order, la raíz está en medio. Post order, la raíz está al final. Y pre-order, la raíz está al principio. El recorrido in order, cuando nosotros aplicamos un recorrido in order, nuestro resultado siempre va a ser todos los elementos del árbol ordenados. Es la manera como obtendríamos el resultado de este recorrido. El algoritmo es relativamente corto. Es un algoritmo recursivo. Recibe como parámetro un nodo. La primera vez que lo mandamos a ejecutar, lo que recibimos como parámetro es la raíz. Lo primero que vamos a validar es si ese nodo que me está llegando como parámetro es un nodo interno. ¿Qué quiere decir que es un nodo interno? Que tiene hijos. Entonces, en caso de que tenga hijos, voy a mandar a ejecutar de nuevo el mismo recorrido, pasándole como parámetro mi hijo izquierdo. Ya que llego de nuevo de forma recursiva al lado izquierdo y vuelvo a entrar al algoritmo recursivo, va a llegar un momento en que voy a salir de la recursión. Ahorita lo vamos a ejecutar para que veamos en qué momento salimos de la recursión. Al momento que salimos de la recursión, entonces voy a ir y voy a visitar la raíz. Visitar la raíz, imaginémoslo ahorita que es obtener el valor. Ya que visité la raíz, lo siguiente es que voy a verificar si el nodo que me está llegando como parámetro es un nodo interno. Y si es un nodo interno, entonces voy a hacer lo mismo, voy a ir a visitar los nodos, pero ahora le voy a pasar como parámetro el hijo del lado derecho. Entonces aquí tenemos las 3 partes de nuestro recorrido. Tenemos nuestro recorrido del lado izquierdo, después tenemos que recorremos la raíz y después tenemos que recorremos nuestro hijo izquierdo. Vamos a hacer el recorrido para que veamos qué es lo que sucede. Como primera parte del recorrido, lo primero que nos llegaría sería la raíz. Es decir, lo primero que vamos a recibir en nuestro algoritmo, en nuestro método, sería el número 6, que es el que tenemos aquí, que es mi raíz. Entonces llegamos a nuestro algoritmo, revisamos el nodo 6 es un nodo interno, el nodo 6 es un nodo interno, sí. ¿Por qué razón? Porque tiene hijos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar a ejecutar nuevamente in order, pasándole su hijo izquierdo. Entonces, estamos aquí, y vamos a pasar de nuevo a este algoritmo su hijo izquierdo, que sería el número 2. Entonces, este número 2 llega a nuestro método in order, revisamos, el número 2 es un nodo interno, sí es un nodo interno porque tiene hijos, por lo tanto, lo mandamos de nuevo a recorrer con el mismo método a su hijo izquierdo. Llegamos a nuestro nodo que es el número 1. En el nodo número 1, al momento que llega aquí,
Preguntamos, ¿el nodo 1 es un nodo interno? No, el nodo 1 no es un nodo interno. ¿Por qué razón? Porque el nodo 1 no tiene hijos. Por lo tanto, ya es un nodo externo. Entonces, brincamos este if y nos pasamos directamente a donde dice visit v. Este visit, como les comentaba, imagínate lo que es únicamente recuperar el valor. Por lo tanto, el primer valor que recuperamos es este número 1. Ya tenemos este número 1 recuperado. Este número 1, regresamos a la siguiente línea y dice, ok, este nodo 1 es interno. Obviamente no es interno porque ya lo habíamos revisado anteriormente que no es interno. Por lo tanto, este if se termina. Hasta aquí hemos terminado solamente la primera llamada al método inorder con el hijo izquierdo del número 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Al momento que terminamos esa parte de la recursión, estamos en esta parte, donde dice inorder left child v. Entonces, vamos a ir a visitar el nodo que se llama b, que en este caso es el número 2, porque regresamos de la recursión. Entonces, visitamos el número 2. Entonces, ahorita estamos en este punto. Después de visitar el número 2, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos si el número 2 es interno. En este caso, el número 2 sí es interno. Entonces, como el número 2 es interno, nos vamos a ir de nuevo al método inorder pasándole su hijo derecho. ¿Cuál es el hijo derecho del 2? El número 4. Entonces, el número 4 va a llegar como parámetro de nuevo al método inorder. Este número 4 lo vamos a verificar si es interno. El número 4 es interno si es uno de interno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar a recorrer al hijo izquierdo. Entonces, estamos aquí en el número 4 y lo acabamos de mandar a visitar el hijo izquierdo. El hijo izquierdo es el número 3. Lo mandamos a través del método inorder. Entonces, de nuevo se entra al método inorder de forma recursiva con el número 3. Entonces, el número 3 se verifica. ¿Es interno el número 3? No, no es interno. Entonces, este if no lo saltamos y nos vamos directamente a visitar el número 3. Como visitar es obtener el valor, entonces aquí ya recuperamos el valor del número 3. Verificamos si el nodo es interno. El número 3 es un nodo interno, no, porque no tiene hijos. Por lo tanto, este if ya no entra. Salimos de la recursión. De esta recursión acabamos de salir de la recursión de la primera llamada al hijo izquierdo del número 4. Por lo tanto, llegamos aquí, estamos en el número 4, llegamos aquí a visitar el número 4. Entonces, recuperamos el valor del número 4. Y verificamos nuevamente. ¿El número 4 es interno? Sí, es interno. Entonces, lo mandamos a hacer un recorrido in order con el hijo derecho. El hijo derecho es el número 5. Entonces, ahorita estamos aquí en el número 5. Entramos de nuevo al in order. El in order del número 5 es un nodo interno, no, porque no tiene hijos. Visitamos el nodo. Entonces, esto es nuestro nodo. Verificamos el nodo 5 es interno. No, no es interno. Entonces, terminamos esta parte de la recursión. Hasta este momento, solamente hemos recorrido la primera llamada que hicimos a inorder del hijo izquierdo del nodo número 6. Entonces, como acabamos de terminar la llamada recursiva del lado izquierdo del nodo número 6, la siguiente línea que vamos a ejecutar es esta, que sería visitar el nodo número 6. Entonces, obtenemos este valor. Verificamos si el nodo 6 es interno. Sí es interno, porque tiene hijos. Entonces, lo mandamos a ejecutar in order con el hijo derecho. Entonces, ya no voy a recorrer este algoritmo, simplemente lo voy a ver aquí. Entonces, llegamos al número 8. El número 8 es un nodo interno, por lo tanto, lo mandamos al lado izquierdo. El lado izquierdo, el 7 es un nodo interno, no, ya es un nodo externo. Visitamos el nodo. Terminamos esa llamada recursiva al hijo izquierdo del número 8. Por lo tanto, visitamos el número 8. Verificamos que el número 8 es interno. El número 8 es interno, por lo tanto, lo mandamos a ejecutar in order hacia el lado derecho. Y el lado derecho, vemos que no es un nodo interno, por lo tanto, nos vamos a visitar directamente el nodo número 9 y recorremos el nodo número 9, obtenemos el valor.
Si nos fijamos, el orden en que se recuperaron los valores fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre que hacemos un recorrido utilizando el método InOrder, el resultado del recorrido son todos los elementos de mi árbol de forma ordenada. Ok, vamos viendo el siguiente recorrido. El siguiente recorrido es un recorrido que se llama preorder. En recorrido preorder, nosotros tenemos que primero vamos a visitar la raíz y después vamos a visitar a todos los hijos de ese nodo. Entonces, vamos revisándolo con lo que tenemos aquí. Nuestro algoritmo dice, primero voy a recibir un nodo, visito ese nodo y después visito todos los hijos de ese nodo y por cada hijo de ese nodo voy a hacer un recorrido preorder del nodo. Entonces, el primer nodo que recibimos es el nodo raíz, que sería el número 1. Entonces, recorro y lo visito. Por lo tanto, ahorita ya recorrí este nodo, porque es lo primero que me está diciendo. Y ahora voy a recorrer todos los hijos de W, todos los hijos de B, y voy a mandar a ejecutar preorder de W. W es cada hijo de B. Entonces, el primer hijo de B que tengo es este. Entonces, llega igual a preorder y como preorder dice que visite primero el nodo, entonces tomo el valor de este nodo y recorro todos sus hijos. Entonces, me voy a visitar a todos sus hijos. Llego a su hijo, que es su primer hijo. Como ya no tiene más hijos, ya lo visité y salgo de la recursión. Regreso al número 2. Tomo el siguiente hijo, que sería el número 4, no tiene hijos. Salgo de la recursión, regreso al número 2 y tomo el siguiente hijo, que sería, ya no tiene más hijos, perdón. Entonces, en ese momento termino la recursión de esta rama. Entonces, regreso al mi nodo número 1 y continúo con el recorrido de sus hijos. Entonces, su siguiente hijo es el que se llama métodos, que es este. Entonces, lo recorro y tengo que ahora recorrer todos sus hijos. Llego a su primer hijo, lo recorro, regreso de la recursión a mi nodo número 5, voy de nuevo a recorrer su siguiente hijo, llego de nuevo en la recursión, regreso al número 5 y voy a recorrer a su siguiente hijo, que sería este. Con esto terminamos la recursión de esta segunda rama y vamos al siguiente hijo del número 1, que sería este. Como este no tiene hijos, pues simplemente nos quedamos aquí. ¿En qué orden se imprimió aquí la información? Primero tenemos la raíz y después tenemos como si tuviéramos un cuadro sinóptico o si tuviéramos temas y subtemas, por ejemplo, en un libro. ¿Cómo quedaría aquí el resultado? Sería cómo ser rico, 1, motivaciones, 1, disfrutar la vida, 1, 2, ayudar a amigos necesitados, 2, métodos, 2, 1, obtener un doctorado, 2, 2, iniciar un sitio web, 2, 3, comprado por Google y 3, historias de éxito. Imagínenselo como una tabla de contenidos de un libro o como temas y subtemas de alguna materia. Ese sería un recorrido preorder. Y vamos a ver por último el recorrido postorder. En el recorrido postorder vamos a recorrer todos los hijos del nodo, de un nodo específico. Vamos a ejecutar un postorder de ese nodo y hasta el final vamos a recorrer la raíz. Entonces, aquí la raíz, el primer nodo que obtenemos es nuestro nodo número 9. Este es nuestro primer nodo. Por el algoritmo dice que primero me voy a ir a recorrer todos sus hijos en el mismo orden, en postorder. Entonces, de este 9 me voy a sus hijos. Este es su primer hijo. Igual entro de nuevo al algoritmo que lo tengo que recorrer postorder. Llego a su primer hijo. Como este hijo ya no tiene más hijos, entonces aquí ya visito el nodo. Entonces, es el primer nodo que voy a visitar. Regreso en la recursión a otro de sus hijos. Este sería su otro hijo. Como ya no tiene más hijos, no entro al for each, llego directamente ya a visitarlo. Este sería el segundo que visitaríamos. Como ya visitamos todos sus hijos, ahora visitamos la raíz. La raíz de este subárbol es el número 3. Ahora regresamos en la recursión al número 9
y nos vamos a seguir recorriendo a sus hijos. Entonces, su hijo número 7, nos vamos a recorrer a sus hijos, llegamos a su hijo, que es en este caso el que tiene aquí número 4. Como ya no tiene hijos, nos vamos directamente a visitar el nodo, obtenemos el valor del número 4, nos vamos en la recursión, regresamos al número 7, nos vamos a recorrer su siguiente hijo, que sería el número 5, no tiene hijos, por lo tanto ya lo visitamos. Nos vamos de nuevo al número 7, nos vamos a su siguiente hijo, que sería el número 6, no tiene hijos, por lo tanto lo recorremos. Ya recorrimos todos sus hijos, ahora sí visitamos la raíz de ese subárbol, que sería el número 7. Regresamos al número 9 a recorrer a sus hijos, nomás nos queda un hijo, que sería el número 8. Con eso terminamos la recursión de todos sus hijos y por último visitamos la raíz, que sería el número 9. Esta es la estructura, ahorita en la gráfica es la estructura que tiene el sistema de archivos de Linux. Es una estructura más o menos normal, o imagínense una estructura de archivos en Windows o en cualquier sistema operativo. La característica que tiene el sistema de archivos es que tú puedes tener un padre que tenga muchos hijos. Y algunos hijos pueden tener hijos o pueden no tener hijos, porque podrán tener carpetas o directamente tener archivos. Entonces, hay rutinas en el sistema operativo, por ejemplo, que te pueden dar el total de espacio que está ocupando un directorio. ¿Cómo calculas el espacio que ocupa un directorio? Tienes que recorrer todos los hijos, sumar el espacio que ocupa cada uno de los hijos, y ya que recorriste todos los hijos, entonces sacas un total y hasta entonces tienes el total del padre. No puedes sacar el total del padre sin haber recorrido previamente los hijos. Entonces, si nosotros utilizamos un DF o DU en Linux o utilizamos un tree en Windows, lo que vamos a obtener es un resultado donde primero nos aparecen todos los archivos con su tamaño y al final nos sale el total por directorio. Lo que están haciendo es un recorrido post-order. Si yo quisiera obtener esa información, recorro los hijos, por ejemplo, aquí 3K más 2K, Homework se llevaría 5K, luego 10K más 25 más 20, que son 55K que se llevaría a Programs, y To-Do TXT se lleva 1K. Ya que tengo estos 5K más estos 55 serían 60, más este 1 serían 61. Entonces, ya puedo decir que CS16, su peso total es 61K. Eso lo hacemos con el recorrido post-order.